Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Arqueológico, aquí en el centro histórico de la capital de la República, desde donde invitamos a los maestros que nos sintonizan a esta hora para que no se pierdan el taller en capacitación de arqueología que se está desarrollando en esta institución titulado Formando Formadores. Mi nombre es Omaira Morales, los invito a que nos sigan a través de nuestros titulares. Docentes del país se tomaron a Bogotá, Medellín, Santander, Pereira, Cali y Barranquilla, ratificando la unidad y la firmeza del gremio. Paro nacional se fortalece. Magisterio Nacional se tomará Bogotá en una gran marcha que llegará desde varios puntos de la geografía colombiana. Ahora, cuando el país se reencontró con el derecho a la protesta como manifestación plena de reivindicación, el gobierno piensa en reglamentarla. Maestros de Cundinamarca, Boyacá, Villavicencio, Caquetá, Arauca, Popayán y Bogotá se movilizaron nuevamente en la capital de la República en una nueva jornada de paro, exigiéndole al gobierno nacional una actitud y un compromiso real frente a las necesidades de la educación pública. 75.000 maestros de diferentes municipios de Colombia se movilizaron por las principales calles de la capital del país. Los docentes le reclaman al gobierno nacional por el abandono y la desidia en que se encuentra la educación pública en todos los rincones del territorio nacional. Así se lo hicieron saber. Ministra, usted está mintiendo cuando habla de que no se pueden comprometer los recursos del futuro. Entonces, ¿cómo nos explica a todos los colombianos los recursos que ustedes comprometieron para el posconflicto de la guerra? La ministra es como los malos estudiantes, quiere resolver todas las tareas a última hora. Gobierno, atienda el reclamo de los docentes que estamos luchando por la educación pública del país. Le recordamos al gobierno nacional que más de 8.300.000 estudiantes que asisten a la escuela en este momento están hacinados en esas aulas y no cumplen esas aulas con las mínimas condiciones de seguridad. La educación está desfinanciada en 126 billones de pesos. Lo que dice la ministra Gija, lo que afirma la ministra Gija en los medios de comunicación es absolutamente mentira. El presidente prometió que los recursos destinados a la guerra en la firma con las FARC iban a ser destinados a la educación. La salud de los maestros está empeorando cada día. El gobierno y la fiduprovisora están dilatando los contratos con los nuevos operadores. ¿Hasta cuándo, ministra, vamos a tener esta salud de esta manera? No a la jornada única como el gobierno la está queriendo. No a la jornada única sin almuerzo para los niños. No a la jornada única con refrigerios fríos para los niños. Si el 1.000 millones de pesos no alcanza para toda Colombia. Nosotros, los maestros de la base, estamos en pie de lucha y estamos con todos estos compañeros demostrándole a la ministra que si nos quería ver en las calles, estamos en las calles y no solamente hoy, vamos a estar hasta que finalice este paro. La imposición de la jornada única no ha iniciado todavía y ya presenta una desfinanciación millonaria y el gobierno nacional no quiere sentarse a dialogar con el magisterio colombiano. Por eso vamos a la gran marcha nacional. No se roben el dinero del presente y del futuro de nuestros niños de Colombia. Exigimos educación. El tema de educación hoy requiere cambio. La corrupción se está llevando los recursos. Necesitamos que por favor los recursos sean invertidos realmente en la educación para que la juventud de nuestro Colombia verdaderamente pueda progresar. En Encuentro hacemos un recorrido de las diferentes capitales, cuál fue el comportamiento de la movilización que convocó la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que los docentes, los padres de familia y los estudiantes se tomaran las capitales, evidenciaran y visibilizaran la necesidad de reivindicar sus derechos, derechos plasmados en el pliego de peticiones que en este momento se negocia con el gobierno nacional. Vamos a iniciar este recorrido con Antioquia y Valle del Cauca. Nuevamente el magisterio vallecaucano, el magisterio colombiano, estamos diciéndole al gobierno nacional, estamos diciéndole a todo el pueblo colombiano que no son ciertas las versiones de la ministra, la señora Janet Gija Tovar,
porque no es cierto lo que viene diciendo el gobierno de Juan Manuel Santos, de que somos los maestros de la enseñanza pública los que no tenemos disposición de negociar. Es por el contrario, nosotros en representación de los 8.500.000 niños, en representación de los 10 millones de padres de familia, de 45 millones de colombianos, buscamos una negociación, buscamos que verdaderamente la educación tenga una calidad como lo requiere toda la sociedad. El magisterio hoy más que nunca está en las calles demostrándole a este gobierno mentiroso que este paro no atraviesa por un tema simplemente salarial. Este paro atraviesa es por la desfinanciación y la crisis del sistema de educación pública. Los docentes de la enseñanza pública estamos hoy en la calle diciéndole al gobierno, somos fuertes, estamos más fuertes que nunca y no vamos a claudicar en la intención de que la educación pública sea de calidad, sea gratuita y que esté financiada con recursos del Estado. Hoy estamos en la tercera semana del paro de los docentes de la enseñanza pública. Hoy somos mucho más fuertes. Estamos en el paro porque estamos exigiéndole al gobierno neoliberal, al gobierno asaltante de Santos, que regrese los recursos establecidos para la educación, porque esos recursos fueron asaltados. Porque la defensa de la educación pública, del sistema general de participaciones, es la defensa de lo público, que equivale a decir es la defensa de la República. Y la principal esencia es la cultura, la educación, el primer derecho que debe reclamar todo ciudadano consciente. Luchando contra las problemáticas del Ministerio de Educación, con todo esto que nos están prácticamente robando. Desde el 1278 nosotros, los jóvenes que apenas estamos entrando en el magisterio, queremos pelear también nuestros derechos. Ellos son los que están formando el futuro de este país y gracias a ellos es que yo sé lo que sé y porque mi mamá es maestra y eso es apoyarla a ella y no apoyarla me afecta a mí directamente. Lo que le están haciendo a los maestros también me afecta a mí. En la toma de las capitales también participaron los maestros de Atlántico y Santander. Ellos le demostraron al gobierno nacional que están más unidos que nunca y en pie de lucha para dignificar la profesión docente y reivindicar la educación pública. Estamos hoy en la protesta por las injusticias que hace el gobierno, en especial la ministra de Educación, que no quiere escucharnos, nos tiene en la calle porque ella está diciendo que no hay plata. Y le reitero, las provisionalidades, igual al 1278, que son otros encarcelados, igual que los del 2277, que son otros encarcelados, porque parecemos presos, nos tiene definidos con números. Y no somos más que personas honorables, sensibles, educadas. ¿Y qué más decir de la dotación que hay en cada una de las instituciones? La conectividad no es la mejor, ni da la capacidad para todos los estudiantes que tenemos en cada una de ellas. El hacinamiento, igual problemática que viven a diario nuestros estudiantes. Le estamos demostrando al gobierno nacional que no es como dicen ellos, que dejen de mentir, que dejen de engañar a la opinión pública, dejen de manipular. La educación pública es una responsabilidad total del Estado colombiano. Ahora no puede por qué eludir. Recuerden que hay tantas leyes, hay tantos decretos que nos cobijan y que definitivamente la Constitución Política de 1991 lo reafirma una vez más. Los niños de la zona rural aún no han iniciado sus clases porque los maestros no han sido contratados en La Guajira. No solamente se está viviendo y se está padeciendo de sed, sino de muchísimos factores que tienen que ver con los niños, con la nación guayú. El profesor Pedro Hernán Osorio, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. La enorme dificultad que tiene este proceso de negociación del pliego nacional de peticiones presentado por el magisterio colombiano en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores FECODE al gobierno nacional es la decisión que tiene el gobierno en cabeza de su Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda de no querer invertir, de no querer financiar la educación pública para las niñas y la juventud de Colombia.
Por supuesto que exigimos la modificación del Sistema General de Participaciones para poderle garantizar una educación con calidad a toda la población colombiana, desde el nivel de preescolar, en los grados prejardín, jardín y transición, hasta el nivel superior, hasta el nivel universitario. Además, en este componente están los intereses del magisterio colombiano. Nosotros tenemos un rezago enorme en relación con las demás profesiones. Un profesional de la educación, llámese ingeniero, llámese educador, llámese licenciado, abogado, arquitecto, médicos que están aquí inmersos en esta profesión docente, tenemos un salario con unas diferencias económicas abismales con las demás profesiones del país. Y la propuesta que hace el gobierno para intentar cerrar estas brechas es ridícula. No entiende uno cómo uno de los pilares del plan de desarrollo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a quien además el magisterio ayudó a elegir, con la convicción de que iba a cumplir unas promesas de campaña, hoy haya cambiado sustancialmente. Invitamos al magisterio a mantener la reclamación en la calle, a mantenernos firmes, porque su federación, porque su FECODE y porque sus sindicatos filiales no declinaremos en esta intención de obtener recursos para la educación y por supuesto para intentar resolver los problemas económicos del magisterio. Felicitaciones en la lucha y a la comunidad en general que respalden estas actividades del magisterio colombiano, porque aquí tendremos que salir beneficiados todos hacia el futuro. La educación es la única herramienta que hace sostenible la paz. Somos maestros trabajando por el futuro del país y la mejor enseñanza a nuestros estudiantes es luchar por sus derechos. Vamos con FECODE. En Encuentro, información de interés para el magisterio colombiano. La ministra la vamos a desmentir. Ella siempre sale diciendo que los maestros buscamos salario. Nosotros no solamente estamos por salario, aunque estamos dignificando nuestra labor docente, nuestra profesión docente. Nosotros estamos buscando una mejor educación para nuestros niños y niñas. Los maestros no vamos a dar un paso atrás, porque la educación la vamos a defender y estamos dispuestos hasta ir hasta las últimas consecuencias. Y si la ministra tiene que tomar medidas, tiene que tomar medidas, pero a favor de la educación. Tiene que tomar medidas para que en los colegios haya refrigerio, tiene que tomar medidas para que los estudiantes tengan transporte. En las instituciones educativas públicas donde más se presentan los increíbles errores que el gobierno comete, como por ejemplo somos instituciones que no tenemos unos baños dignos, no tenemos unos comedores dignos, tanto como bibliotecas y todo lo que nosotros requeremos como estudiantes para poder tener y lograr nuestros sueños como estudiantes. Necesitamos dignificar nuestra profesión. La profesión de nosotros, de ella dependen las demás profesiones. Todas las personas pasan por las manos de un docente. Apoyo el paro nacional del magisterio ayer, hoy y siempre lo apoyaré, porque estamos cansados de la miseria en que nos tiene el gobierno nacional, porque nos prometen y nunca nos cumplen. La negociación del pliego de peticiones del magisterio colombiano entre FECODE y el Ministerio de Educación no presenta avances sustanciales. El gobierno se ha empeñado en presentar propuestas que no resuelven la crisis de la educación pública del país. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, felicita al Magisterio Nacional por la unidad sindical y la lucha pacífica que se ha venido registrando en medio del paro. La educación es un derecho fundamental que los niños, niñas y jóvenes del país deben gozar. La educación pública en Colombia viene desfinanciada y el gobierno no tiene una voluntad política que permita encontrar salidas reales a las dificultades por las que hoy atraviesan los maestros y estudiantes. Bonificación por servicios prestados, nivelación salarial, pago de primas extralegales, alimentación escolar, transporte para los estudiantes y una infraestructura que no ponga en riesgo la vida de los colegiales son prioridad para el Magisterio Nacional. Por ello, la lucha de los educadores en las calles. Ante la negativa del gobierno, la próxima semana se llevará a cabo la toma de Bogotá. Los maestros se movilizarán desde los diferentes departamentos del país. Maestros y maestras, ya está en circulación la edición número 119 de la revista Educación y Cultura, que hace un análisis a la crítica como patrimonio de la humanidad.
La edición 119 de la revista Educación y Cultura, en su tema central, trae un análisis sobre el pensamiento crítico en educación. Otra manera de pensar es posible. Pensar críticamente la educación es una tarea histórica y política para poner en evidencia las lógicas del poder. Lo que estamos planteando en este número es la necesidad de que los maestros vamos más allá de las apariencias y buscamos autores como Marco Raúl Mejía, como Alfonso Torres, como César Carrión, como el grupo de estudios sobre Freire en Caldas, para que nos muestren la necesidad de pensar críticamente sobre nuestra propia realidad. En este número también podemos encontrar artículos como Refundar la crítica de la educación, Tránsitos hacia la utopía educativa, que hoy se presenta con los educadores. Esta edición también sirve para analizar el paro y las negociaciones del magisterio con el gobierno. El paro es también una posición crítica frente a lo que nos hacen ver como si fuera natural, como si fuera lo más normal, como que los maestros lo que tenemos es que cuidar los niños y no nos damos cuenta de que si estudiamos críticamente la educación, encontramos que la educación es un dispositivo político, cultural, que tiene que ver también con el conocimiento, que tiene que ver con el futuro de los niños. Y si nos quedamos aceptando las verdades de la ministra de una manera tan ingenua, pues así no vamos a lograr ninguna reivindicación, ni tampoco vamos a enseñarle a los padres de familia lo que es verdaderamente la educación. En la sección de Pedagogía Didáctica se podrá encontrar un artículo que habla sobre Desarmados, un proyecto transmedia que pretende poner a conversar al país sobre el conflicto armado, y otro que hace referencia al horóscopo de la paz. También trae colaboraciones de los docentes, de tal manera que los invitamos a leer la revista, a suscribirse a ella y a escribir en ella. El secretario de Inclusión, Género e Igualdad de FECODE, el profesor Luis Alberto Mendoza, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Muy buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia. Hoy cumplimos 23 días de nuestro gran paro nacional, paro que está más fortalecido que nunca, con el respaldo de toda la comunidad educativa y el resto de trabajadores estatales de este país, que hemos hecho a causa común en nuestras justas reclamaciones al gobierno de Juan Manuel Santos. El día miércoles se dio la gran toma de las 6 grandes capitales del país y quiero felicitar a todo este magisterio que de manera organizada, de manera civilizada, hemos dado muestra a este gobierno de que no cesaremos en nuestro empeño de conseguir una mayor financiación para la educación pública del país y los recursos necesarios para resolver los problemas de nuestras peticiones que le estamos haciendo a este gobierno. Queremos desde aquí felicitar al pueblo de Buenaventura, al pueblo chocuano, por esta gran gesta que están enseñándonos a todos los demás pueblos de Colombia cómo se logran nuestras reivindicaciones. De igual forma, al pueblo momposino que prepara su gran paro cívico por reivindicar el derecho a la salud y otros derechos que han sido conculcados por el actual gobierno. Queremos desde este momento decirle a Santos que no bajaremos un solo momento la guardia en esta lucha. Vamos a tomarnos nuevamente la capital, vamos al lado de los demás sectores de trabajadores estatales a tomarnos Bogotá, pernoctaremos en ella hasta cuando sea necesario. Este gobierno de Santos, corrupto como el que menos, acaba de ser demostrado que recibió plata de Odebrecht en el día de ayer, cuando la Fiscalía ya ha ordenado la investigación en su campaña. Feliz fin de semana para todos los maestros de Colombia. La educación es la única herramienta que hace sostenible la paz. Somos maestros trabajando por el futuro del país y la mejor enseñanza a nuestros estudiantes es luchar por sus derechos. Vamos con FECODE. La voluntad política por parte del Gobierno Nacional para sacar avante la mesa de negociaciones con los trabajadores públicos del país es incipiente. Han pasado de décimas a centésimas para determinar el incremento salarial 2017 para este sector. Una semana sin mayores expectativas para los trabajadores estatales, a los que les ha sobrado paciencia para asimilar la arremetida del gobierno con sus propuestas para sacar avante uno de los puntos de mayor atención para el sector público, el incremento salarial correspondiente al 2017. El viceministro de Hacienda empezó con un 6.4%, luego llegó al 6.5% y alcanzó el 6.55% y dijo que se estaba llegando al límite del ofrecimiento.
estamos muy cerca del límite. Obviamente estamos en medio de la negociación, yo no voy a decir dónde está, pero estamos ya, con la propuesta que hice hoy, ya estamos realmente muy cerquita, o sea, ya la posibilidad de movernos es muy baja. La propuesta del gobierno hasta el momento no satisface los intereses de los trabajadores. A este desconocimiento del gobierno nacional frente a la crisis social y económica del país, a la cadena de paros, movilizaciones y cese de actividades de diferentes sectores, los trabajadores han respondido con el lenguaje de la unidad y la resistencia. El gobierno pretende sacar un acuerdo con una política miserable en materia salarial que indiscutiblemente de llegar al 1 sería 6.75%, que es inferior al 7% con que ajustó el gobierno unilateralmente el salario mínimo en Colombia. Estamos en la recta final de la negociación, a 5 días de la conferencia de la OIT. Colombia está en la lista preliminar de los 40 países que más violan los derechos humanos y sindicales. Quiere decir que el reloj corre en contra del gobierno y a favor de los trabajadores que han mejorado su capacidad de movilización en esta semana. ¿Hasta dónde habrá que llegar? ¿Hasta cuándo habrá que parar? ¿Qué más hay que hacer para que el gobierno entienda que no solo se pueden subir los impuestos, imponer reformas, hablar de paz sin invertir en el sector social, dejar que la corrupción desangre y que sean solo los trabajadores los que sufran las consecuencias de quienes aprietan la soga de la economía? Hoy, cuando la movilización y la protesta son el único escenario para reivindicar derechos y acuerdos incumplidos por parte del gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Santos sorprende con la propuesta de regular el mismo. Por años, los gobiernos de turno, acorralados por la protesta y la manifestación, derechos constitucionales de los ciudadanos y forma de presionar para que se cumpla con lo prometido, han buscado la forma de reglamentar la protesta. Hoy, más que nunca, Santos, ahogado en paros y tomas pacíficas de diferentes sectores sociales del país, se le ocurre de manera inminente presentar una propuesta ante el Congreso para regular esta manifestación. El derecho a la protesta, junto con la libertad de prensa, hace parte de la libertad de expresión. La mayoría de los países del mundo contemplan este derecho, lo tutelan, lo protegen. Luego, entonces, pensar en limitar la protesta ciudadana, en regularla, en domesticarla, en controlarla, pues simplemente es atentar contra uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En primer lugar, me parece que es muy importante una tarea de pedagogía en la sociedad en general, que entienda que la protesta es una necesidad que tienen los distintos grupos sociales cuando consideran que hay derechos, demandas, solicitudes que no son atendidas. El presidente Santos dice que debe garantizar el derecho colectivo sobre el individual, ya que con el Código de Policía se trató de manera descarada de regularlo, dándole la potestad a la autoridad, a la policía, para que decidiera si era justa o no el derecho. Ya la protesta está regulada con la información previa a las actividades y movilizaciones. ¿Qué más se pretende? Preocupa lo que está planteado en el Código de Policía, ¿sí? No solamente el tema de los permisos y de informar, sino la regulación excesiva que existe allí, pero sobre todo la fácil vinculación que hacen los gobiernos, que hacen las autoridades públicas, de quienes convocan o lideran estas manifestaciones con actos terroristas. Hoy, cuando la paz es una realidad con las FARC, cuando la democracia abre la puerta a la voz disidente, cuando se habla de participación política de quienes eran invisibles, se reconocen transformaciones sociales inminentes, no se entiende que en la práctica se le tuerza el cuello a uno de los derechos que, sin lugar a dudas, históricamente con grandes conquistas, se ha convertido en la voz de los trabajadores y los sectores menos favorecidos. A través de pupitres del siglo XIX, carteles y textos escolares, el Museo Nacional, con su exposición titulada Educación Inocente, invita a los visitantes a hacer un análisis sobre la evolución o la involución de la educación en Colombia. Esta exposición, pequeña en espacio y rica en contenido, hace un análisis desde la biología social de los avances, retrocesos y permanencia de la educación social en la pedagogía a través de los textos y las frases de ilustres como Agustín Nieto Caballero. Esta exposición se concibe a partir de una donación, que es un libro de geografía escrito por el hermano Justo Ramón, un sacerdote de las comunidades cristianas, lasallista, y el libro es de 1936. La idea de la exposición surge de darle un contexto a este libro y mostrar su significación en el periodo, tanto en términos culturales como políticos y educativos.
Los libros muestran la coherencia de la imagen y el contenido, la incidencia de la ideología y el cambio semántico de las diferencias raciales y de género, diferencias que años después se mantienen en medio de la educación de exclusión. La exposición reflexiona sobre la condición del infante a partir de 2 pupitres de principio del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX el infante es un hombre no desarrollado. Entonces son pupitres incómodos, son pupitres sin espaldar, son pupitres hechos pues para casi que la letra con sangrienta. Los visitantes han reflexionado sobre la educación, su incidencia e impacto en la inclusión. Considerar que puede haber educación inocente es lo más perjudicial para la educación. Y a esta hora le cedemos la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Rivas Segura, para que nos editorialice nuestro espacio. Felicitaciones, compañeros maestros y maestras. Las movilizaciones de esta semana demostraron la capacidad de lucha de los educadores colombianos. La verdad es que estamos profundamente satisfechos. La sociedad colombiana ha entendido que nuestra pelea es por mayores recursos para el sistema general de participaciones, para que los niños y los jóvenes tengan derecho a una educación con dignidad, con alimentación, con transporte, con infraestructura, con desarrollo tecnológico en las instituciones educativas, con espacios deportivos, con la posibilidad de teatro, de aprender arte, ciencia y música. Esos son los propósitos de nosotros. En segundo lugar, le expresamos a la comunidad y a la sociedad colombiana que estamos dispuestos a la negociación, no más diálogo. Si seguimos dialogando no vamos a resolver lo que tiene que ver con el pliego nacional de peticiones del magisterio. Queremos decirle al gobierno que no desinforme. Usted acaba de hacer una propuesta que rompe con la dignidad de los maestros, que ofende, que convoca la movilización y que convoca la lucha. Esa propuesta que está haciendo el gobierno de bonificación no satisface nuestras expectativas, pero también queremos decir que el gobierno le acaba de meter un carro tanque lleno de gasolina a la negociación en lo que tiene que ver con las primas extralegales de los compañeros docentes. La bonificación tiene que ser discutida de manera rápida y faltan unos puntos en el pliego nacional de peticiones del magisterio que tienen que ser rápidamente resueltos entre el gobierno y nosotros. De otra parte, queremos decirle a los compañeros maestros y maestras que ante la imposibilidad de la negociación y ante las dificultades y las informaciones o desinformaciones que ha dado la ministra de Educación con relación a la bonificación, queremos plantearles que no vamos a aceptar ningún tipo de exclusión. Ningún maestro puede ser excluido. La ministra dijo que iba a excluir a los compañeros del grado 14, 120.000 maestros. No vamos a dejar que en esta negociación quede ningún maestro excluido. Finalmente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional frente al pliego de peticiones, hemos tomado la decisión desde el 2 de junio de marchar hacia la ciudad capital, desde las diferentes localidades, desde los diferentes municipios y departamentos, para decirle al gobierno que no vamos a dejar que prospere una política de humillación para el magisterio colombiano. Compañeros maestros y maestras, la unidad nos hará grandes y fuertes. Por eso, gracias compañeros maestros por la capacidad de movilización y de lucha. Feliz fin de semana. Recuerden que nos encontramos los sábados a las 7 de la mañana en Teleantioquia, a las 9:30 por Red Más y los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport y como es tradicional en nuestra página en YouTube. La invitación es para que nos visiten en nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días.